Probablemente las carreras universitarias, y en concreto la de periodismo, muchas veces estén mal encauzadas, porque la universidad es una institución mastodóntica que reacciona tarde siempre, que estamos ahora con un plan que se configuró hace 5 años. Hace 5 años el periodismo era otra cosa. El anterior plan es un plan que se hizo en el año 99 y duró hasta el año pasado. Es decir, nosotros tardamos en reaccionar ante las cosas y además, desde la universidad probablemente, y probablemente sea inevitable, es muy difícil responder a las necesidades particulares de cada estudiante. Porque evidentemente vosotros que estudiáis periodismo, la mayoría de vosotros, no todos estudiáis periodismo por las mismas razones, no os interesan las mismas cosas, como es normal. Cada uno tendrá unos objetivos y esto se puede analizar desde muchísimos puntos de vista. Interesará más un tipo de medios, un tipo de contenidos, y nosotros lo que podemos hacer es intentar daros una visión general, una visión de conjunto que al menos os sirva para, a partir de ahí, descontrolar, aclarar el camino y unas técnicas de trabajo. Yo creo que estas dos cuestiones son importantes, aunque son insuficientes. Desde luego no basta con eso. Yo estoy seguro de que cualquiera de vosotros que empiece a hacer prácticas en un medio o que empiece a trabajar por sí mismo de manera independiente, pues descubrirá muy rápidamente que muchas de las cosas que se han encontrado en la carrera pues no eran ciertas, o no se ajustan a sus necesidades, o las cosas han cambiado en este tiempo, o realmente les resulta de más utilidad una experiencia práctica y como mínimo es complementaria con la teoría. Esto es inevitable. Ahora, ¿esto significa que no sirva para nada? Hombre, yo quiero pensar que no. Yo creo que sí que es útil. Yo creo que sí que tiene una serie de atributos que permiten que haya diferencias entre alguien que ha tenido formación periodística en una universidad y alguien que no. Y creo que esto se nota en cosas tales como el tratamiento de las fuentes, como la manera de informar, como la manera de tener presente qué cosas se pueden decir y qué cosas no se pueden decir, en el interés o el énfasis que cada uno pone en confirmar aquello que está contando. Luego, claro, luego también hay gente muy responsable que no aplica estas técnicas, pero al menos las tiene, al menos las conoce. Ahora bien, ¿con la carrera de periodismo basta? Sin duda no. ¿Está bien enfocada? Pues yo creo que en muchos casos no. En la mayoría de los casos probablemente haya cosas que sobren, que no son necesarias y cosas que faltan. Y desgraciadamente la universidad, porque es una institución que tiene las características que tiene, pues no es la más adecuada para de un año para otro ir actualizando esto, que probablemente sería lo que tendríamos que hacer. Entonces, en ese caso, pues yo ofrezco disculpas, ¿no? por los errores o los defectos que podamos ofreceros en la formación. Disciplina un poco particular. Te explico por qué. Yo el otro día entrevisté a Javier Fensán, que es un matemático. A mí me encantan las matemáticas, yo soy informático y venían conmigo los 3 becarios. No se enteraron de nada. Porque claro, no saben matemáticas. Entonces, no es lo mismo periodismo de actualidad, donde me imagino que la carrera es fundamental, cómo enfocar los temas, comunicación, cómo presentarlo, que un periodismo como el que hacemos nosotros. Si yo voy a entrevistar a José Antonio Marina, que lo entrevistamos la semana pasada, hablar de educación, de la inteligencia, del modelo ejecutivo, del cerebro, pues claro, si no eres un periodista que no tiene ni idea de eso, de nada te sirve la carrera. Por eso, entonces, yo creo que es una pregunta demasiado inespecífica. Hay cosas en las que sí intuyo porque no soy periodista, que ser periodista te va a ayudar mucho, pero hay otras cosas que si tienes una formación académica específica en algo, pues no sé, en economía habrá que saber cosas de bolsa y cosas de... que eso no lo enseñarán en la carrera, me imagino, tendrás que tener un interés particular en aprenderlo o un bagaje, ¿no? Vamos a ver, quedaría fatal que aquí en la universidad no para nada, además cuando la universidad... Y además cuando se ha demostrado que la carrera sí que es útil, evidentemente, lo que pasa es que en estos momentos es que da igual, es que podríais salir con 3 carreras de periodismo al mercado y no encontraríais trabajo. Esto es así de difícil y lo sabéis, creo que sois todos conscientes de ello. Si cambia, bueno, si cambia no, hace 5 años no fabricaban las universidades, con perdón de la palabra, bastantes periodistas para la cantidad de medios que había. O sea, todo lo asumía el mercado. Había páginas web, había periódicos, televisiones, un casco porro, era una cosa terrible, ¿no? Entonces, todos no erais suficientes. Ahora pasa lo contrario. En medios de comunicación se valora la carrera, por supuesto. Yo creo que hoy en día difícilmente se plantea un medio de comunicación al uso tradicional, ¿vale? Tenemos los específicos en todo el mundo, pero un medio de comunicación... los currículos que se reciben son vuestros currículos, no lo acabéis, ¿vale? Son los que se reciben y los que se valoran. Lo que pasa es que después la experiencia cuenta. ¿Y cómo se consigue la experiencia en estos momentos? Pues ahora ya es más difícil. Hace unos años era relativamente sencillo conseguir una experiencia. Ahora la que consigáis en las prácticas con las becas y después la que por vuestra cuenta consigáis.
Y eso es muy relevante, porque ahí, por ejemplo, Vicente ha apuntado, ¿no? Es decir, el hecho de que trabajar por prestigio o trabajar por experiencia, eso es gratis no trabajo, ¿vale? Por favor, nadie debería trabajar gratis, pero seguramente en la formación y particular de cada uno sabéis en qué puntos o en qué momentos no estamos hablando de un gratis no trabajo total, sino de un acumular experiencia o conocimientos sobre una profesión que debéis aspirar a ejercer en el futuro. Le voy a rebatir hay una cosa que bueno, que a lo mejor coincidimos, pero que tal como plantea, tal como yo lo veo, no solamente en el periodismo, sino también en la literatura, es que yo creo que es de libro. Es decir, ¿por quién apuesta la editorial Planeta? Ha apostado por Juan Gómez Jurado y por Lorenzo Silva. ¿Qué tienen, que ha ganado el premio Planeta? ¿Qué tienen en común estos dos escritores? Que tienen la comunidad hecha. Yo, como editor de Jotdown, ¿qué voy a contratar? Si tengo dos periodistas con la misma calidad, al que tiene 50.000 seguidores y una comunidad que lo sigue, o al que no lo conoce nadie. A iguales condiciones, me voy a ir al que tiene la comunidad. Ya lo dijo Ramón Trecé, que yo lo veo demasiado exagerado, pero que tiene su significado, y Ramón Trecé tiene 70 años, que es, un periodista se valora por el número de seguidores de Twitter. Evidentemente, eso es llevado al extremo, yo no coincido con eso, Enrique González no tiene Twitter, ¿no? Pero lo que sí tengo clarísimo es que de vosotros, los que tengáis vuestro blog, como dice Guillermo, ¿cuánta gente ha escrito en la página definitiva y han venido a buscarlo? Es fundamental tener visibilidad, y es una cosa que en determinados casos, en muchos casos, los periódicos o las revistas o los medios van a tener en cuenta a la hora de fichar a una persona, en mi opinión. Creo que tal vez los periodistas son un poco quien escribe el guión de la actualidad y el problema del periodismo está más presente que otros. Pero tenemos que mirar el resto de profesiones también para poder comparar. Los problemas son los mismos, la realidad es la misma, las carreras, lo que sirven o lo que no sirven, es el mismo caso. Entonces, al final es hacer tu carrera y salir a la guerra, pues como en periodismo, como imagino en ingeniería, en ADE y en todo. O sea, creo que el problema del periodismo ni mucho menos es exclusivo y la solución es la misma para todos, luchar. Hay una